curso en la circunstancia actual nuevas preguntas para responder, estrategias relacionadas con la situación en la que estamos o incluso pues, con la programación, etc. Para ello, pues hemos programado una mesa en la que intentamos dar respuestas a algunas preguntas actuales o difíciles y hemos invitado pues, a 4 ponentes, los 4 que tienen conocimiento del área en la que les hemos preguntado. Uno de ellos, y mi comoderador es el doctor Angelo Auricchio, es el presidente actual de la European Heart Rhythm Association, de la ERA, y por lo tanto, en primer lugar, a él le hemos preguntado un poco cómo ve el tema de la eficiencia de los desfibriladores en Europa en el momento actual. Angelo. Thank you very much, and good morning, everybody. Again, thank you for the invitation here to Santander, and it's really a distinct pleasure to present to you what is the issue of efficiency in general, and I would say more in particular in Europe. When we talk about efficiency, efficiency has a particular meaning, not only in English, but also in all our societies. And essentially, is a very simple concept which says to produce a specific outcome effectively with the minimum amount of or quantity of waste, expense, and unnecessary effort. So essentially doing the best with the less. And when we are starting to think about efficiency, the first things that everybody is thinking, and this is particularly true for our hospital administrator and politicians, because those are the ones who are requesting more and more frequently or exclusively efficiency to our system, you see that efficiency usually is very easily done when you cut cost. So by cutting cost, the people say, well, I have done a good job in making this one more efficient. But what the people, they don't get is the complaint. And usually, you as a doctor, you take the complaint, and the politicians are getting the applause because they have been able to save money from the system, and the same is for the administrator. So this is something that we have also to be very, very careful. And indeed, efficiency by itself says nothing about the activity moral content. And again, we as a doctor, we're at the forefront, and we have to take the responsibility about the complaint of that. Now, if you look at efficiency in Europe, the situation is particularly diverse, is very heterogeneous, and you also recognize that there are probably at least 3 different levels at which efficiency may come to. The first one is about general issue. So we're talking here, this is equally true in every nation, no matter what's in Spain or is in Ukraine or is in North Africa or North Pole, is the general is about the therapy indication and the appropriate use of the therapy. And this has to do with guidelines implementation and awareness. So I think we have a very nice talk after my one, so we'll certainly discuss more in depth that one. But it's not only a matter of guideline awareness and implementation, but it's also really the appropriate selection of the patients and the appropriate device selection, which is also quite important. At the same time, is you see that it's also a matter to really to avoid what we call the number of off-label indication, because those are the one in which probably less evidence is. So, but also in general, we have a significant healthcare system heterogeneity in Europe, and this is also our challenge in general, but also maybe also the good of this. So then we have specific country issue, and this is healthcare national organization, and this is here really the problem, and I will spend some time in reviewing what is really the currently available infrastructure and to really to bring those one until the saturation point. But in general, there's a lot of discussion with the centralization of services. It is probably worth, and you may or may not know, but in Italy there is a significant effort to cut the number of centers available just to increase the efficiency. So then, and this is another thing that we do not have I would say, in the vast majority of a European country is the quality control system, because efficiency is good, but also the outcome of a patient is particularly important.
And efficiency also goes with reducing malpractice. Malpractice because, medical prescription or inappropriate diagnosis or procedure-related complication immediately come into the extension of a patient's stay, but also in recurrent hospitalization related to the procedure. So this is also a significant part of our efficiency in the system. And again, in Europe, there is not a very good homogeneous system at all, but is even not well-defined in the vast majority of the nation, the system. Healthcare reimbursement and healthcare technology assessment is becoming more and more an important issue. NICE, in UK is particularly proactive, not only to look at the scientific evidence, they also look at certainly at the quality control, but also they look whether the society can afford. And this is really where also efficiency is particularly relevant. But also what we usually forget about efficiency, and this will be also part of my presentation, is what happened in our society, in nations, and looking at the evolution of population, how demographic changes may change or are changing over time. And this has a lot to do with social acceptance of our therapy, in particular for ICD, is particularly relevant and significant. Because then, at the end of the day, it is a matter of philosophy, but it's a matter of social acceptance, whether we may accept that at a certain age, we let the people to go, and we don't take good care of them by providing a very expensive therapy. So the question is, at what point in time our society is, say, stop to an ICD, because, say, the number of years that these patients may be saved, it is really not worth, or has too high cost for quality of life. And then we have a sort of regional and center-specific issues, and this has something to do more with the workflow of each hospital. This is something that we cannot control at European level, but certainly every hospital has a lot of opportunities, and I think also technology today is really the one who really may help us very, very much in improving that, and I will show you also a few about this. So I'm taking numbers out of the ERA White Book. This is a book has been coordinated by Fernando Riba, to whom goes my deepest thanks and really appreciation for the work that he has done. You can take a copy of this one at the ERA booth we have at the exhibition, so feel free to go there and to take this one, which is essentially an analysis of all the data published over the last few years. And again, I use in particular two fields. One is CRT devices with the defibrillator component, and also one pertinent to my talk is the ICD, obviously. As you see in the White Book, we have not only the current data, but also we have past data, and this are very helpful to show and to look into the evolution. So we also have, and this is very interesting, is a sort of very, very brief summary, and these data or these remarks are given to us by the chair and the national coordinator of the White Book, who sent us the feedback whether in each nation there are specific issues related to guidelines. But again, guidelines is also a matter of efficiency of the system. So if you look here, and I took 3 different examples because these may really cover the, I would say, the broad spectrum of heterogeneity we have in Europe. I took Belarus, I took Germany, and obviously Spain. Well, if you look at this one, the question given to the national White Book coordinator, which is usually the president or the co-chair of a national working group, says very simple. We have a lack of a center, and you have a 1 for no, and 5 is really we have a great obstacle, so we have a great need of having more center, lack of reimbursement, lack of referral, trained personnel, awareness, guidelines, and operators. So if you look at this picture, you will say that probably Belarus is the one where you have really the greatest need in all of the vast majority, and Spain looks like more or less an El Dorado, because, very similar to Germany, is very similar in many ways. So the only things that the people are here complaining that don't have enough trained personnel.
Now, this is the situation we have these days. This is data for the 2011, so the 2012 is going to be published soon at the Europace in Athens. So you can really, very difficult have to see where Spain is, but Spain is here. And this is, you see, this is for the median and the mean number for the implantation in ICD per million inhabitants in 2011. Apart from San Marino, which is a particular situation, so don't take this one as really the example, but Germany, in general, is about 320 devices ICD, which are talking about only ICD, not CRT, per million inhabitants. And again, Spain is in the range, or was in the range of 74 per million inhabitants. And the mean European, which covers 45 countries, although ESC covers 55, is about 105. Now, if you divide all the different nations in quartiles, and you can do this one, you see that Spain belongs to the second quartile, so essentially is one of a relatively low implanting number of countries in Europe. Now, another way of looking at this one is, you know, number of devices are usually related to number of centers active. And what we have done, we have taken the next step into looking at this one, so try to correlate what's happened with the number of centers and with the number of implanting or implanted ICD. So, and another way to read this one is that essentially when you have an increase in the number of devices, whereas the number of centers remain the same, indicates that two nations are using more efficiently their facilities, because essentially they do, with the same number of centers, they do more. So they maximize really the amount. And you can see that this is, again, this is the situation for Great Britain, Portugal, Netherlands, Czech Republic. You see that with the same number of, more or less the same number of facilities per million inhabitants, we are doing Czech Republic 3 times more than Portugal, for example. Spain is here, and you see Spain is in the lowest part compared to Austria or Israel or to Finland. The other way to look at this one is also that if you take this other axis here, this is essentially is the number of devices done, say the number of a center which are doing a number of devices. And in another way, this is also a way of measuring healthcare system efficiency, but also this is quite important because at the end of the day indicates how strong is the referral in your country. So, and also, if you may understand that this is another way that we have to look at competence acquisition and maintenance. Indeed, if you come below a certain number of devices per center done, you cannot keep your competence. So this goes into the quality control issue. And this is another way of looking at this one. Now, if this is just the other way, where this is again, please forgive me, but this is the number of implants rate, so it's the other way that you have seen the previous chart. So this is 2011, Spain compared to the ESC country. You see that the number of centers compared to the ESC country seems to be similar. However, the number of done devices is much lower compared to the ESC. But, you know, if you just take one single point in time, may not be meaningful. You have to look at what is the evolution of all these. And the evolution in Spain is particularly interesting. What happened here is since 2007, 8, 9, 10, and 11, you see that what happened here is that the number of centers incredibly increased, whereas the number of devices has been really little changed. So meaning that essentially you have a disproportional growth in the number of facilities doing compared to a relatively modest growth in patients' referral. So, and this is really the way in which now, again, don't take me wrong, I don't want to blame, but in which a system is not effectively and efficiently working. Now, it is just for ICD? Unfortunately not.
Because when you take this one and compare to ICD, to CRT-D, and to ablation procedures, you can see that, this is for ICD, this is for CRT-D, and this is for ablation. Ablation looks even more dramatic in the number of centers which has been opened and doing, but you see that you have a very, very, very modest increase in the number of ablation. Again, this is something that should be reflected, at least at the level of this meeting, as well as within the European Society of Cardiology and within the Spanish Society of Cardiology, and to make a reflection on that before politicians start looking at this data and they request you to make substantial changes in the way you are doing things. Now, what is about the comparative assessment between Spain compared to other countries? And again, going back to Belarus, going back to Germany. This is the situation for ICD. Again, over the years, you see that Spain is there. In Germany, this looks significantly more proportional in the number of the centers which has been further opened up in Germany and reflected into a significant increase in the number of procedures. In Ukraine, this is the situation is much different. In Ukraine, if you see, you have a sort of horizontal growth, which means that in Ukraine you have a very, very efficient system in which few centers are greatly moving in the number of people, and also the referral process has been very, very strong. And this, obviously, this is a situation which strongly contrasts what the people give us in terms of a feedback. Because if you look at what now in Spain the people think about the system, it seems that there is no need of opening further centers. There is no need of creating more awareness around the guidelines, and there is no need of, say, the slow lead of operators. Again, these numbers say totally different things, but it is not only for Spain, but also in Germany. You say we have no lack of centers. Despite that, you have a double number of centers since over the last 4 years. Again, this is something that we have to really consider very strongly. There's another very important aspect which is related to this one, and this aspect is essentially related to population changes over time. So what I plotted here for you is the evolution of a population over the last 10 years in Germany, in Spain, and this is in Belarus. In Germany, there is a significant reduction in the number of people, of inhabitants in the country, and the same applies to Belarus. So people are emigrating. And the reflection of this one is essentially that this increase in the number of centers may be the reflection of the fact that you have less people, because, you know, this is a number of centers per million inhabitants. If the number of inhabitants is going down and you have the same number of centers, this number goes up. But I can tell you that in terms of absolute number as well as in relative number, this has happened, that Germany has increased the number of centers significantly, but also there is also a significant reduction in the number of inhabitants. In Spain, you have a significant growth in the population, meaning that, again, you still have a huge mismatch between the potentiality and what you're doing, and the same you see in Belarus, you see the same trend as we have in Germany, with, again, the difference, again, that this country is moving in a different direction. Now, what's happened or what will happen in 20 or 30 years from now? This is very important because, you know, this is where the politician looks. They have a time horizon of 20, 30 years. And this is where now the situation is becoming scaring. Because what you have, and again, this is for Germany. In Germany, in 2003, this was the distribution of population for men and women. In 2013, this is what you have today in these days, or expected this year. This is the 2033, and this is the 53. There are two important things here. First of all, if you look at the number of people, inhabitants in Germany, is going down. But not only is going down, but also they are aging.
So you see that the pyramid here is moving toward the 70 and 80 in 40 years. So, which also poses the question that in terms of infrastructure, you will get an overcapacity in infrastructure. And also, there is probably, unless you do an adjustment in the limit of indication, but also what you have here, you see that you have a decline, and we're expecting a decline in the number of implantation, and this would be made by the politician for sure. And then in 2015, you will have a significant drop in the number of inhabitants, in the number of procedures, but also in the number of centers. On the other hand, in terms of cost effectiveness calculation, meaning that over the years, we will see changes also, and we will have a continuous reevaluation, but also we are expecting to have a significant conversion of RCD eventually in CRTP. I think that's what will happen, and probably in CRTD. And there is another very important issue here, that you have an increased number of associated procedures, which will make a tremendous increase in the cost effectiveness of per patient. Then also another very, very minor point is about the significant discrepancies between the number of ICD versus single chamber versus dual chamber. You see that for reason that people do not understand, there is no reason, there is no related either to the gross domestic product, is not related to the healthcare system, is not related to the number of population, is not related to the indication. You see that the number of ICD is significant diverse. You have some centers who are only doing single chamber, and there are some others equally, I would say, poor country like Armenia, which is doing mostly dual chamber ICDs. So this is also another way of looking into efficiency, because you know the cost of one device to the other one is maybe substantially different. Finally, let me close about this one. Just 2 slides to show you how current technology may help in promoting and making efficiency possible. Everyone knows that the number of devices has been growing and will continue to grow, and is a list for the next decade. One of the important things related to this one is the efficiency of the follow-up of our systems. And here we have really the major possibility then that using technology, and in particular remote monitoring, can help. Now, ERA, together with the EUCOMET, which is the European organization which includes all device companies, has set a paper, a white paper, which looks at reimbursement of telemonitoring. And this is a very important paper, because for the very first time, this paper is not directed only and exclusively to physicians, but is directed to your government. So this is a very different way of dialoguing, and in which the national working group now can take advantage of what we have found here, and to present to the politicians and say, if you want to do saving, it is fine, but the saving can be reinvested in technology, and by using the right technology, you can create additional saving. And this is exactly what we have. So we have done this one because we know that the funding for remote monitoring is significantly complex and very different in different countries. There are some countries in Europe in which we have some reimbursement, some other in which certainly is not. And one of these is certainly Spain. So what we have done, and again, I would really encourage you to take this paper just for reading, and for Angel Moya and his working group really to present to the politicians and to discuss about this one. So we have created 2 different scenarios. One scenario is to do things differently, but also to do different things. So in other words, one is related to the fact that you can replace with remote monitoring. You can replace the physical in-person follow-up. And the other one is doing essentially, if you like, disease management. So this is the 2 different ways. And by using these 2 different scenarios, you can clearly show that by taking remote monitoring, you can really save money. In other words, if you take the money out for the follow-up, then you can invest this money into really supporting more investment in ICD, for example. So the situation for Spain is the following. Again, these
white paper has been presented to the Spanish Association, FENIN, and we hope that this meeting will come, and we hope that also that the National Working Group is taking the opportunity of really presenting this paper to the politician and say, we can have and we can offer you a solution. So in conclusion, there is significant heterogeneity in the efficient allocation of resources in Europe related to ICD and probably to all EP procedures. And we know that one size does not fit all, but we also see long-term analysis of healthcare system efficiency need continuous assessment given the changing of a target population, expansion of indication, but also changing in the demographic. Patients awareness program, it is, to me, is the most important thing. We need to increase the referral from the general practitioner, from general medicine, to electrophysiologists, because this is the best way to increase the efficiency of our activities. And also to reduce the inefficient use of resources or currently available infrastructure. And also carefully scrutiny of appropriateness of device indication, quality control, and critical threshold. This is very important that National Working Group take an action here before politicians may do that. And I would say, really as a message, be proactive in auto-regulating the field before someone else does for you. And the request, then the saving operated in the EP field will be reinvested in the same field. I think this is really the most important thing that we like to see, is to me key to all this one. Thank you very much for your attention. Thank you, Angelo, for this very provocative presentation. I think that we will have the discussion at the end. So we move to the next presentation, que nos la dará el doctor Julián Pérez Villacastín. Y, bueno, pues a pesar de que el doctor Auriquio también ha hecho un análisis de lo que pasa en España, nos dará un análisis desde dentro de España. Buenos días, muchas gracias por invitarme a hablar de esto. Thank you, Angelo, for the talk, interesting talk. I'm sorry because I am going to speak in Spanish. Bueno, pues vamos a hablar, claro, a mí me pasan la pregunta de que interprete lo que acaba de comentar Angelo, ¿no? Ahí es nada. Yo, que es verdad que he dado conferencias relacionadas con los DAIs para todas las compañías, que recibimos becas, que todos sabemos que nos ayudan a tener nuestras unidades en condiciones. Es verdad que no soy de ningún advisory y no tengo acciones. Ahora, si hay alguna recomendación buena, lo digo, estoy dispuesto a comprar, Nacho. Bueno, pues el número de implantes, ya hablando en serio, en España es bajo, como nos ha demostrado Angelo. Es el más bajo o de los más bajos de Europa, pero es que además está bajando. Le tengo que agradecer a Javier Alzueta que me haya dejado esta diapositiva que él va a presentar mañana por la tarde, creo, hablando de los datos del nuevo o del último registro español de desfibrado implantable. Algo que realmente uno se da cuenta de la importancia que tiene, no al principio, sino cuando pasan los años. Es decir, yo creo que el que tengamos el registro de desfibrilador es algo fantástico, porque podemos ver cómo van las cosas. Como podéis ver al final, realmente, en el 2011, pues la mayor parte de los desfibriladores, el 60%, se implantan por prevención primaria, cuando el resto de las patologías, como veis, por unos motivos o por otros que serían dignos de discutir en otro momento, pues varían un poco. Pero lo cierto es que el 60% podemos decir que es prevención primaria. Cuando vamos a las cifras de desfibrilador, nos encontramos que España está en 70 y tantos desfibriladores por millón de habitantes y es el segundo más bajo de Europa. Cuando hablamos de los resincronizadores, desfibrilador, resincronizador, somos claramente los más bajos de Europa. Entonces, claro, yo he intentado analizar esto y decir, a ver, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que hice fue poner juntos todos los datos de los marcapasos y los desfibriladores, a ver si los marcapasos y los desfibriladores tienen el mismo comportamiento. Y tengo que dar las gracias y felicitar
públicamente, no sé si está Fernando Arribas, está Ángelo, porque el libro blanco de la ERA es fantástico, tiene, como ha comentado él, una cantidad bárbara de información. Bueno, pues lo cierto es que cuando vemos los marcapasos en azul oscuro, pues parece que no estamos tan mal. Si nos vamos a una cosa que casi no se ve, son los marcapasos de resincronización. Aquí ya estamos muy mal, es decir, se ponen muy pocos marcapasos de resincronización, cuando la resincronización es una tecnología que funciona y que ha aportado a la ciencia y a la cardiología un valor tremendo, pero realmente implantamos pocos. Y al lado veis que tenemos los desfiladores y los resincronizadores, como hemos comentado antes. Bueno, entonces, claro, yo dije, vamos a ver, aquí me he metido en un lío y pedí ayuda. Y pedí ayuda y habré recibido una encuesta. Los miembros de la sección de arritmias, siento no haberla hecho extensiva a lo mejor a los de la sección de marcapasos, pero me contestaron 39 personas. Y yo les preguntaba una serie de cuestiones que aparecen en los registros previos de desfibrilador en la discusión como posibles factores que influyen en que implantemos pocos desfibriladores. Por ejemplo, la enfermedad cardiovascular nos afecta menos a nosotros que al resto. Y os pedí que lo valorarais de 1 a 5. Y veis que en la respuesta 1 pues alcanza un 2. Que no se cree que la muerte súbita sea tan elevada en España. Pues veis que sube un poquito de 2. Que no se conocen las guías clínicas o que no se creen las guías clínicas. Estamos hablando de los puntos 3 y 4 que ya van creciendo. Pero la que ganó realmente es la número 5, que los médicos no remiten a los candidatos para implante a la unidad de arritmias. Que no hay suficientes centros para implantar, parecía que no. Y parece que se está empezando a limitar el número de implantes en algunos hospitales por cuestiones económicas. Y les pedí también que otras razones. Es decir, los que contestaron a la 1, que dándole importancia o no, lo cierto es que la cardiopatía isquémica es diferente en nuestro país que en el resto de Europa. A simple vista todos levantaríamos la mano, o muchos, y diríamos, sí, sí, tenemos una menor mortalidad por cardiopatía isquémica, etcétera. Ojo, que cuando nos vamos a los datos, España ya veis que no es el color más clarito. Entonces, no. Los datos que están publicados este año en una publicación que el que quiera la referencia se ve arriba a la izquierda el logo, pero está muy bien, no sé cuál será la calidad de los datos, pero están registrados todos los datos de patología cardiovascular de Europa, pues nos dicen que efectivamente, incluso por distintos grados de edad y combinando con sexo, etcétera, ojo, que no estamos tan bien. Otra cosa es que vivamos un poquito más, pero no estamos tan bien. No somos diferentes respecto al resto de Europa, de la Europa con la que queremos competir. Y me fijé, dije, a ver los hemodinamistas, porque a ver si encontramos datos con la cantidad de angioplastias que pensamos que se hacen, sobre todo los arritmólogos, porque los tenemos enfrente y normalmente nos quitan las alas. Y sin embargo, la sorpresa es que España, pues tanto en angioplastias como en bypass aortocoronario, tampoco es. Es decir, que no tenemos, a lo mejor nos creemos que estamos en una posición, pero que luego realmente no somos tan activos como pensamos. Que la muerte súbita no es tan elevada. Ya veis que alcanzó un 2 y pico de puntuación. Bueno, aquí sí que no hay datos. Aquí te vas y tienes que los datos de Marugat iniciales que hablaban de que, bueno, ¿qué puede ser en España? Entre 0,5 y 1 por 1000 habitantes la muerte súbita, la incidencia de muerte súbita anual, pero cuando vas a buscar datos no existen. Y cuando hemos querido poner en marcha un registro, aunque solo fuera a nivel de deportistas, es tremendamente difícil llevar a cabo registros que no sean limitados. Y desde aquí hago una llamada a la sección de arritmias, a su presidente y al resto de la Junta, que estoy convencido que los registros, que hagamos registros, que tengamos información, como ya ha comentado antes también Ángelo, es algo fundamental. No tenemos datos, no sabemos, no se puede decir que la muerte súbita sea menor aquí. ¿Y qué pasa con las guías? Que no se conocen las guías clínicas o no se creen las guías clínicas, que este también es un comentario que ya veis que va adquiriendo importancia en la encuesta. Bueno, está claro que uno puede no creer en nada. Y tenemos las guías clínicas NICE y tenemos las guías clínicas de la europea. Y que constructivamente
podemos hacer críticas de que en algunos casos concretos no está tan justificada las indicaciones como en otros. Pero lo cierto es que a mí lo que me interesa es, a veces, contrastar si los ensayos clínicos tienen luego, en la práctica clínica, los mismos resultados. Y he encontrado esta publicación bastante reciente, como veis, de Arthur Moss, entre uno de los firmantes, el último, y que lo que viene a hacer es que compara con métodos estadísticos nuevos de macheado, etcétera, a pacientes normales y corrientes que los incluyen en un seguimiento y los comparan con los pacientes que se incluyeron en el registro MADIT, porque siempre se dice que los registros o los estudios aleatorizados seleccionan tanto a los enfermos, se les cuida tanto que las mortalidades siempre son menores que cuando nosotros estamos en la vida real. Pues veis que las dos rectas de abajo, que están muy juntitas, corresponden a los pacientes que llevaban un desfibrilador en el MADIT y los pacientes que han tenido un desfibrilador puesto y que son MADIT-like, pero de la vida real. Y como dicen ellos en el artículo, los cursos clínicos son muy similares. El desfibrilador sigue siendo eficaz en prevenir la muerte súbita en este grupo de pacientes. Es decir, que podemos decir que en la práctica clínica esto funciona. Y luego, ¿qué hay para creer en las guías clínicas? Bueno, yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo y analizar nuestros datos. Esta es la mejor forma de creer en ello, de ver lo que está pasando en tu hospital, con tu experiencia. Nosotros analizamos, como veis, en cardiopatía isquémica tenemos casi 200 pacientes a los cuales se les ha puesto un desfibrilador en prevención secundaria, por las distintas causas que tenéis aquí, taquicardias ventriculares, muerte súbita. Sabéis que somos un centro que nos gusta mucho la ablación, intentamos a los enfermos con arritmias ventriculares, de hecho tenemos una unidad dedicada específicamente al tratamiento de las arritmias ventriculares y a pesar de eso, el desfibrilador, fijaros que actuó en 1 de cada 3 pacientes con taquicardias ventriculares, que se había puesto el desfibrilador por taquicardias ventriculares, y casi en 1 de cada 5 en el que se había implantado por muerte súbita. En el 6% de los enfermos solo con síncope no filiado. Bueno, ya son números mucho más pequeños, pero aquí desde luego le hemos sacado partido al desfibrilador. Pero el quid de la cuestión está en prevención primaria. Tenemos casi 150 pacientes con cardiopatía isquémica y prevención primaria como causa de implante del desfibrilador. Como veis, aquí se implantan fundamentalmente por MAS, MEDIT o MADIT-2. Pues bien, aquí las cifras son menores, pero son las que son, y es lo que tendremos que analizar, si somos capaces de seleccionar mejor a los pacientes o no. Un 7% de los pacientes utilizaron durante una mediana de 4 años el desfibrilador y eso sí, lo que os aseguro es que hemos revisado todos los trazados uno por uno y han sido utilizaciones del desfibrilador reales. Hemos descartado, hemos hecho todo lo posible por descartar las falsas descargas. Pero la que ha ganado, digamos, en cuanto a vuestra opinión, es que los médicos no remiten a los candidatos a las unidades de arritmias. Bueno, es verdad que cuando vemos los estudios, y este es un estudio publicado en Europeis en el 2010, que están promocionados por las compañías, pues las cifras son bárbaras. Tenéis las cifras de pacientes que pueden cumplir criterios, según estimaciones, que serían candidatos a tener implantado un desfibrilador dependiendo pues, de los distintos estudios, ¿no? El MADIT, el AVIT, el MAST, etc. Y abajo, en un triángulo rojo, en una línea roja, tenéis los pacientes que realmente están implantados. Lo que no cabe duda, independientemente de estas exageraciones, es que todos estamos de acuerdo que hay muchos pacientes que son candidatos a recibir un desfibrilador y que no los llevan. Y esto está bien refrendado en otros estudios, aunque están recogidos en el mismo, de John Cam y Sia Nissan, pero recogen los datos de una serie de estudios que lo que analizaron fue cuántos candidatos reales de desfibrilador al final acababan con un desfibrilador, porque lo referían sus médicos, incluso en este caso médicos expertos en insuficiencia cardíaca. Y como veis, estamos hablando de porcentajes a la derecha de 1/4 parte, siendo incluso optimistas. Todos conocemos a los que tenemos a veces cerca nuestro, que ven a un paciente, hacen 2 angioplastias, ponen 3 stents, dan de alta al enfermo y luego
tú en el informe por casualidad dices, oye, pero si tenía una fracción de eyección del 25%. Es decir, esta falta de comunicación, esta falta de que ellos crean en lo que nosotros estamos haciendo, pero no solo eso, sino en la importancia que tiene un desfilador, la capacidad que tiene para salvar vidas un desfilador, pues es lo que tenemos que transmitir. No hay suficientes centros para implantar. Afortunadamente, muy poca gente apostó por esto, porque cuando nosotros nos vamos a España, vemos que hay 167 centros. Y esto he analizado también para ver lo que puede influir en los distintos países europeos, la capacidad de que te den algo, que te reembolsen el dinero, o incluso en algunos epígrafes del libro Blanco de la Era pone tener ciertos incentivos por poner desfibrilador. Bueno, pues aquí están los países que sí o que no. No he encontrado ningún dato relevante, pero lo que sí he encontrado un dato relevante es aquí. Dividiendo los desfibriladores que ponemos por el número de centros, aparece España como 27 desfibriladores por centro, el más bajo claramente de toda la Comunidad Europea. De la Comunidad Europea con la que nosotros creo que tenemos que competir, o por lo menos yo creo que estoy aquí más que cerca de otros países, aunque realmente luego esto ya veremos que puede que no sea así. Por último, en los hospitales se limita el número de implantes. Si veis que ha alcanzado casi un 3 de media, bueno, pues esto es un hecho real. Lo cierto es que cuando vemos España y vemos los desfibriladores que se implantan, en rojo están los que están por debajo de la media europea y en azulito más. ¿Y esto cómo lo podemos relacionar? ¿Con qué? No lo sé. Yo no he encontrado una justificación. Probablemente sean múltiples motivos. Pero lo que sí alerto es de un problema. Es decir, fijaros esa zona, las zonas rojas, y nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de economía, que es verdad que a todos nos gusta, aunque yo no sé, también me está empezando a gustar, y vemos el problema del déficit público, lo que sí es cierto es que, ojo, porque varias de esas comunidades que aparecen con menos desfibriladores que la media europea, además han incumplido el déficit público de una forma notoria. En rojo están las bolas que, aunque no podéis ver las cifras, suponen que han estado por debajo del déficit público pautado con la Administración Central. La Administración Central se está poniendo dura y probablemente va a haber más recortes en todos, pero en esas comunidades más. O sea que lo digo y lo pongo esto para decir que las cosas van a ir a peor. Pero alguna buena noticia. Alguna buena noticia es este artículo de Boriane, que lo he encontrado en una revista tecnológica y que me ha gustado. Ya sé que tiene muchísimas limitaciones y ya pido perdón desde aquí a los responsables de las distintas compañías, sobre todo al que está el último por abajo, porque está claro que hoy en día, si se repitiera el experimento, no sería así. Pero lo que analizó fue desfibriladores de Medtronic, Guidant y Sanjut, que estaban implantados en los años 2000, 2001 y 2002 y que se quitaron o que aguantaron hasta el 2009. Entonces, ha calculado, dependiendo de lo que cuesta el desfibrilador, si era single, double o CRT, y dependiendo de la duración, sobre todo, del desfibrilador, lo que cuesta al día. Entonces, el desfibrilador al día pues puede costar 4 euros. 4 euros si es uno de, digamos, de los que más beneficiados han salido en el estudio, y el máximo, que sería un resincronizador con desfibrilador, 14 euros. Es decir, a veces es verdad que ya no solo por las nuevas modalidades probablemente que van a venir de forma de pagar los dispositivos, sino que tenemos que transmitir y probablemente reflexionar sobre que es verdad que pagar 20.000 o 15.000 o 12.000 euros así de golpe es muchísimo, pero los costes hay que analizarlos y transmitirlos así a veces a nuestros propios compañeros, a los que tenemos al lado, para que esta tecnología, que aparentemente es muy cara, luego no lo sea tanto. Y ojo, porque aquí hay amenazas serias, y todos lo sabéis. He encontrado una página web india donde te pagan el viaje, una ruta turística por India, te implantan el desfibrilador. No he encontrado el precio porque no me atreví a llamar, pero si llego a llamar, yo creo que hasta contrato el viaje, no para implantarme el desfibrilador, pero sí. Entonces,
ojo, porque estamos en un momento claramente de amenaza. Y otras razones, pues vosotros comentabais pues, que la edad avanzada, también lo ha comentado Ángelo, hace cambiar la indicación. Entonces piensas que a lo mejor por encima de 75-80 años ya no tiene por qué haber prevención primaria, que la gente todavía tiene miedo a las malas programaciones y a la morbilidad. Incluso hay gente que dice que tenemos poca fuerza los electrofisiólogos comparados con quién. No se siguen las guías, sobre todo en prevención primaria, que en Europa puede que se estén implantando más que los necesarios y que nosotros en España tenemos menos presión que en otros países para estar, digamos, adaptados a la normativa. Bueno, lo cierto es que yo al final, después de pensar unos días sobre este problema, yo no tengo claro por qué implantamos menos. Yo creo que debe ser multifactorial y es verdad que puede que no nos lleguen suficientes pacientes a las unidades de arritmias. Ojo, la tendencia es que estamos disminuyendo en el número de implantes y lo que estoy convencido es que es seguro que hay pacientes que necesitan el desfibrilador o que les vendría bien el desfibrilador y no lo están recibiendo. Y que es probable que con las perspectivas económicas esta situación empeore. Entonces, yo tengo que decir una cosa, es decir, yo creo firmemente en el desfibrilador, porque creo que es una de las terapias que más vidas ha salvado. Entiendo que es muy difícil transmitir esto a algunos colegas que lo único que ven es el precio y además en el pago a contado. Pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto. Creo que estamos en una situación ahora como no hemos estado nunca. Y tenemos que hacer un esfuerzo conjunto que consista en, primero, investigar para seleccionar mejor todavía a los pacientes que creemos que van a beneficiarse de un desfibrilador y acertar. Y después, hacer las cosas lo mejor posible en el sentido de ahorrar todo lo que podamos con el propio desfibrilador. Una buena reprogramación, como nos comentarán después, puede hacer mucho porque a nada que prolonguemos la vida del dispositivo vamos a ahorrar tremendamente o vamos a disminuir tremendamente los costes. Y luego también el resto de los actores hay que o tienen que colaborar. Es decir, no he querido poner la diapositiva de los precios, pero he hecho un análisis de los precios europeos de los desfibriladores y sí, ya sé todos los comentarios que se van a hacer, que no se paga pronto, que aquí somos un desastre, que hay toda una parafernalia añadida. Lo cierto es que somos, de los países que yo he analizado, los que pagamos los precios más caros. Entonces, yo espero que con estas medidas que tenemos que poner en marcha salvemos la terapia, porque si no, me temo que hay un componente psicológico relacionado con el ahorro que puede repercutir directamente en que no nos remitan pacientes para implante desfibrilador, porque las decisiones las tomen antes de que nosotros podamos actuar sobre ellos. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Thank you very, very much for this very nice overview. And I think we have a common discussion. That's what has been anticipated. We move on with the next presenter. And please forgive me for my Spanish. Cómo evitar terapia necesaria e inapropiada. The presenter is Dr. Joaquín Fernández. It's a pleasure to ask him to come to the podium. Thank you very much. Bueno, muchas gracias por haberme invitado una vez más y a mí me toca hablar de terapias innecesarias e inapropiadas. Vamos a ver si lo conseguimos explicar bien. Bueno, pues, ¿qué es una terapia innecesaria e inapropiada? Pues, por definición, la que no es necesaria, o sea, la que no forzosa e inevitablemente tiene que suceder. ¿Y qué es inadecuada? Pues cuando no está apropiada a las condiciones, circunstancias u objeto de algo, según el diccionario de la Real Academia. Hasta hace bien poco tiempo se consideraba la terapia necesaria y adecuada aquella en la que se realizaba la detección y el tratamiento de arritmias ventriculares en un corto espacio de tiempo, así como a bajas frecuencias relativas. Por tanto, según ese pensamiento, los DAI se programaban según esos principios, hasta que la tendencia comenzó a cambiar a finales del siglo pasado, cuando comenzaron a publicarse los primeros grandes estudios que modificaban esas creencias, debido fundamentalmente al gran número de terapias inapropiadas e innecesarias que se evitaban. Evidencia que lleva a la reducción de choques.
Nosotros sabemos, por los registros de los desfibriladores, que aproximadamente el 65% de los episodios son taquicardias ventriculares o fibrilación ventricular, que un 20% son taquicardias supraventriculares y que un 12% aproximadamente se debe a sobresensado o artefactos. De esos, con el choque, el 30% sería un choque apropiado en rango de TV o FV, pero el 35%, que serían también taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, sería una terapia de choque apropiada, pero innecesaria, ya que se conseguiría tratar con ATP o se quitaría sola con el tiempo. Y las inapropiadas, pues serían todas las que serían supraventriculares. Entonces, intentaríamos evitar las terapias inapropiadas, porque probablemente producirían un aumento de la morbilidad. Pero también sabemos, sobre todo, fundamentalmente a partir de la publicación del MADI-RUI, que los desfibriladores salvan vidas, pero al mismo tiempo el choque produce un efecto deleterio. En estos resultados del MADI se ve la probabilidad de hospitalización por insuficiencia cardíaca, cómo crece exponencialmente antes de haber tenido una terapia al paciente o después, sea de TV o de FV. Y en cuanto a la supervivencia pasa exactamente igual. Y el pronóstico a un año de mortalidad después de la primera terapia por taquiarritmia ventricular, se ve que por todas las causas de mortalidad en relación antes de cualquier terapia a después, se triplica la mortalidad, fundamentalmente a expensas de muerte no súbita. O sea, fundamentalmente a expensas de muerte de origen de insuficiencia cardíaca. Y analizando el pronóstico de la terapia DAI en el MADI-2, el riesgo de muerte después de terapia apropiada aumentaba cuando había una primera terapia de TV o de FV, o el paciente tenía insuficiencia renal o no estaba medicado con betabloqueante. Por tanto, sabemos que la terapia de choque apropiada también produce efectos deleterios. ¿Cómo reduciríamos los choques? Se pueden reducir de varias formas. Mediante tratamiento médico, con antiarrítmicos, tener bien tratado de la insuficiencia cardíaca al paciente y ablación en casos seleccionados. Y programando los DAIs. ¿Cómo? Incrementando el tiempo de detección, programación de sobreestimulación y aplicando discriminadores de taquicardia supraventricular. ¿Qué sabíamos? Pues sabíamos que la sobreestimulación presenta una eficacia muy elevada en las taquicardias lentas. ¿Pero qué pasaba en las rápidas? ¿Tenía la misma seguridad y eficacia? Pues no lo se sabe, no lo sabíamos. Hasta que aparece el primer gran estudio que trata esto, que se publica en el 2004, que es el PENFRI-2, que era un estudio prospectivo, randomizado, con un brazo ATP o un brazo choque. El NID, que las cuentas para la detección, aumentan en relación a un primer estudio piloto que fue PENFRI-1, que era 12 de 16, que era la programación habitual. Por tanto, aumenta el tiempo de la detección y se incluyen 637 pacientes con indicación para implante de DAI, isquémico y no isquémico, y un seguimiento aproximadamente de un año. ¿Y qué vemos? Pues vemos que en el brazo choque el 64% de los episodios van a choque, pero el 34% de los episodios de la taquicardia ventricular rápida terminan espontáneamente en cuanto el dispositivo está cargando, ¿no? ¿Y qué vemos en el brazo ATP? Pues que el 72% de las taquicardias ventriculares rápidas se quitaban con sobreestimulación sin aumento de resultados negativos y el 28% no. Posteriormente, cuando se publica el PENFRI, ya se están incluyendo pacientes en este otro estudio, que es el PREPARE, donde se ve que tenemos todavía los NID, o sea, el tiempo de detección se aumenta exponencialmente en relación al anterior. Pasa de 18 a 30 de 40. Fue un estudio prospectivo de 700 pacientes, prevención primaria, DAI y DAI-CRT. Y
si comparamos, el grupo control eran los pacientes del Empiric y del Miracle. Si comparamos con el grupo control, vemos que la terapia adecuada baja a la mitad, simplemente por aumentar el tiempo. Y terapia, digamos, inadecuada por choque en supraventricular baja a la tercera parte. Y parece que hay una tendencia ligera a aumentar el síncope. Y también nos encontramos que hay una mortalidad menor en el grupo PREPARE que el control, aunque después, analizando los datos, no era estadísticamente significativa porque los grupos del control no eran homogéneos en relación a este. Pero bueno, fue un dato en contra. Al mismo tiempo, prácticamente, que este estudio se reclutó el Relevant, hecho por Gasparini y compañía, y compañeros, que era un estudio prospectivo, controlado con tratamiento predefinido, donde se incluyen 324 pacientes en prevención primaria, no isquémicos, con indicación convencional de DAI-CRT. Hay dos brazos, el PROTECT, con 160 pacientes, un NID, igual que el PREPARE, de 30-40, las terapias TV rápidas pain-free, que como todos sabemos son 8 pulsos al 88% de longitud de ciclo, y una ventana de TV en monitor. Y el brazo control, la programación convencional, con un NID de 12-16. Y la ventana de TV a discreción del médico. ¿Y qué se encuentra? Pues unos resultados impresionantes, ¿no? En la línea negra son los episodios del grupo PROTECT. Y si se hace una simulación matemática, ya que teníamos una ventana de TV en monitor, se superponen los episodios que hubieran sido tratados si hubiera tenido un NID de 12-18, se ve que hay un decrecimiento del 91% de los episodios que no eran tratados por terminación espontánea. ¿Y qué más nos dice el Relevant? Bueno, pues que hay un 60% de reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca en el grupo PROTECT. ¿Y qué más? Pues que hay un 50% de reducción de riesgo en el endpoint combinado, que era muerte, hospitalización cardiovascular y trasplante. En el 2010 se hace, entre muchos artículos, uno que analiza los predictores de mortalidad en 2.135 pacientes, incluidos en el PAIN-FREE 1, PAIN-FREE 2, Empiric y PREPARE. Todos tenían zona de TV rápida programada. ¿Y qué muestra? Para reforzar más esto, pues que los pacientes que no habían tenido arritmia o que habían tenido arritmia, pero no habían sido chocados y sí sobreestimulados, presentaban una supervivencia similar. En cambio, los que habían tenido arritmias y tratamiento con choque, la supervivencia estaba decrecida. Bueno, ante esto y muchos más estudios, pues yo creo que salió la idea de hacer el MADI-RIT, que el apellido pues significa reducción de terapias inadecuadas. El MADI-RIT, la hipótesis de trabajo era implantar un DAI doble cámara o CRT, programados a alta frecuencia de corte, más de 200 por minuto, o terapia retardada de 60 segundos con monitorización inicial y frecuencia mayor de 170. Activación del RIM-ID, que es el parámetro de Boston de determinación del complejo, y pensando que la detección debería ser asociada con menor incidencia de la primera terapia inapropiada que la programación convencional, que sería un retraso de 2 segundos y medio más de 170 por minuto. Randomizado, 3 brazos, 1-1-1, a convencional, alta frecuencia o terapia retrasada, y el endpoint primario sería el primer episodio de terapia inapropiada, definida como shock o ATP. Comparábamos brazo B sobre A y C sobre A. Esto es importante porque estamos tendiendo a intentar comparar B sobre C cuando es imposible porque el diseño del estudio no es así y la estadística no puede ir por ahí. Y como endpoint secundario tenemos todas las causas de mortalidad y el síncope. El número de pacientes incluidos fueron 1.500 en 98 centros de Estados Unidos y del resto del mundo. Nosotros tuvimos el honor de participar, fuimos el único centro en la península ibérica y en cuanto a número de pacientes incluidos, pues quedamos en la posición número 6 del mundo. Los criterios de inclusión eran pacientes de prevención primaria sin historia de FVTV, en ritmo sinusal a la inclusión, con tratamiento óptimo y estable mayores de 21 años.
Los de exclusión, los típicos, de marcapasos DAE con cirugía o infarto previo en los 3 meses previos, bloqueo, clase 4, fibrilación auricular crónica o insuficiencia renal con creatinina de más de 2,5. El endpoint primario, como ya hemos dicho, era el primer episodio de terapia inapropiada del B sobre el A y del C sobre el A. Y posteriormente se podía reprogramar la terapia tras la primera terapia inapropiada. Y secundario eran todas las causas de mortalidad y síncope. En cuanto a las características basales, eran similares en los 3 grupos de todos los pacientes. En cuanto al esquema de tratamiento, bueno, pues en el brazo A, en el convencional, había 2 zonas, una de más de o igual a 170, con 2,5 segundos de retraso, con terapia de ATP más choque, y una segunda de más de 200, con 1 segundo de retraso, Quick Convert, que es, digamos, el ATP antes de la carga de Boston, y choque. El brazo B de alta frecuencia tenía una zona de 170 a 200, monitor, una segunda, más de 200, ya aumentaba el retraso en el diagnóstico de 2,5 segundos, y seguido Quick Convert y choque. Y el brazo C tenía 3 zonas, una de más de 170, con 60 segundos de retraso, ATP más choque, una segunda zona de más de 200, con 12 segundos de retraso, ATP más choque, y una zona tercera de más de 250, con 2,5 segundos de retraso, con choque. Bueno, la programación del ATP, que hemos visto, solo iba en los brazos A y C, recomendada era la siguiente. Eran ráfagas, 4 secuencias de ráfagas, a 8 pulsos, un incremento de 1, máximo de 16, intervalo de acoplamiento 81%, decremento de ráfaga 20 milisegundos, intervalo mínimo 200. Y las rampas eran 4 secuencias, 10 pulsos, un incremento de 1, máximo de 15, intervalo de acoplamiento 81%, decremento de la rampa 10 milisegundos y un intervalo mínimo de 200 milisegundos. Y el tiempo que estaba limitado para tratamiento de ATP eran 6 minutos, máximo. Bueno, y vamos a los resultados, lo que aparece, la frecuencia y proporción de riesgos para primera terapia inapropiada, muerte y síncope por grupo de tratamiento. Vemos que en la primera terapia inapropiada es mucho mayor, claramente mayor, en el A que en los otros grupos, y es claramente significativa del orden de crecimiento del aproximadamente el 75%, tanto del B como del C en relación al A. Y en cuanto a la muerte, es igual, hay una diferencia significativa, un decrecimiento, que esto fue un hallazgo importante, importantísimo, yo creo que va a cambiar, o debe cambiar, la programación de los dispositivos de un 50%. Y en cuanto al síncope, no había diferencia significativa. El tipo de arritmia de primera terapia inapropiada fundamentalmente era TSV o fibrilación auricular fluctuante, como era en principio de pensar. En relación a cualquier terapia apropiada o inapropiada por grupo de tratamiento, en choque no había diferencia significativa en relación a terapia apropiada, en cambio, en el ATP sí. Es lógico pensar, porque claro, quien tenía tratamiento de ATP era el grupo convencional, que era más de 170 y con un tiempo de detección muy corto. En cambio, el grupo C, ¿por qué bajaba? Pues porque le daba tiempo al tiempo y la mayoría eran autolimitadas, obviamente. En cualquier terapia inapropiada, el choque estaba rondando la significancia y el ATP era igual, se comportaba de una forma similar a terapia inapropiada. En cuanto a terapias totales, había unas diferencias muy significativas del grupo B sobre el A y del C sobre el A, fundamentalmente a expensas de ATP, pero había, en terapia inadecuada, había muchos más choques que en el resto. Entonces, en resumen, la programación de los grupos B o C se asocia a un 75% de reducción en la primera terapia inadecuada y de aproximadamente un 50% de reducción en todas las causas de mortalidad. Por tanto, parece que para evitar las terapias inadecuadas e innecesarias, y así como mejorar la morbimortalidad, se deben aumentar las frecuencias de corte, así como los tiempos de detección. Este estudio, en mi opinión, es revolucionario, ya que solo con programación y a pacientes con indicación de DAI profiláctico se consigue una reducción de la mortalidad del 50% en relación al grupo programado de forma convencional.
que ya sabíamos que un implante profiláctico disminuía la mortalidad por sí, per se, en relación a no implante. Y a partir de este estudio, pienso que es mandatorio cambiar la programación, por lo menos a los enfermos de prevención primaria. Y también pienso que la programación ideal seguramente sería aquella en la que se eliminaran las ventanas de frecuencias bajas, o sea, las menores de 200 latidos por minuto, y las terapias fueran guiadas con tiempos de cesado mayores, así como ATP múltiples antes de los choques. Y en conclusión, pues quería poner una frase aquí en honra a Angelo, de César Augusto, del emperador César Augusto, que decía: caminad lentamente si queréis llegar más pronto a un trabajo bien hecho. Muchísimas gracias. Yes, thank you very much for the nice overview. And we move on to the next presenter, Intervenciones electivas por recalls, consecuencias y responsabilidades. Dr. Ignacio Lozano. Thank you very much. Okay, thank you, Angelo. Thank you for your presentation and thank you for coming. Yo quiero agradecer también a la nueva ejecutiva por su amable invitación para participar en este congreso y decir que a mí me ha tocado hablar un poquito del recall. Yo no quiero terminar como Julián diciendo que yo soy un believer del desfilador, sino que quiero empezar. Quiero hacer también un poquito la reflexión de que vamos a tener una mesa, o hemos tenido una mesa en un congreso de arritmias en la sala principal y hemos hablado de choques inadecuados, de lo caro que son los desfis, de los problemas, y ahora vamos a hablar del recall. ¿Os imagináis los hemodinamistas hablando del stent, de la trombosis del stent, de los problemas, de los caros que son? Eso sería inviable. Una de las cosas que explica probablemente por qué en España se ponen tantos desfis es que porque nosotros lo miramos todos, lo bueno y lo malo. Eso probablemente es bueno, porque también probablemente explica por qué ellos se quedaron hemodinamistas y nosotros somos electrofisiólogos. Pero también es un poquito contagioso y explica a lo mejor quizá que por eso también trasciende a la clínica y explica un poquito por qué en España nos mandan un poquito de desfis y contra eso también a nivel externo tenemos que luchar. Bueno, yo como soy un bien mandado, a mí me han dicho que hable de los recall y voy a hablar de los recall. Lo primero a decir es que no son algo nuevo. Están desde que están los dispositivos. Siempre ha habido recalls. No hay ahora más que antes. Hay menos recall que antes. El problema es que afecta a más pacientes y afecta a pacientes quizá con un grado en algún caso más serio de lo que afectaba antes. Pero siempre ha habido recalls. Este es un trabajo del año 2002 que analiza los recalls divididos en dos lustros, del año 91 al año 95 y del año 96 al año 2000. Como veis aquí, bueno, pues el número total de recalls de marcapasos ha disminuido a lo largo del tiempo, de este primer lustro al segundo lustro. Ha aumentado el número de recalls en ICDs, también en desfiladores, probablemente explicado porque hay más casas, más dispositivos, más números, más terapias durante todo este lustro. El número de pacientes se incrementa en los dos grupos. Los pacientes afectados por los marcapasos y los desfiladores son cada vez más, también en parte quizás porque también hay más número de enfermos a los que implantamos marcapasos e implantamos desfiladores, al menos a nivel mundial. Cuando analizamos un poquito las causas de los recalls, vemos que en marcapasos existen inicialmente muchos recalls afectando a la circuitería y problemas eléctricos de los dispositivos o a las baterías, algo que parece que la tecnología ha minimizado, al menos en los años recientes. También ha minimizado los problemas de sellado que tenían algunas cápsulas, sobre todo de marcapasos. Eso parece haber sido minimizado por la tecnología, pero siempre existe también una miscelánea de causas de recall que está ahí y que también veremos a lo largo del tiempo. El primer recall serio, de problemas realmente serios que afectaban a la vida de los pacientes, fue el recall de la QFIS, un recall que aparece en Estados Unidos en el año 1994, con lo cual han pasado casi 20 años de este recall. Como recordáis, el QFIS era un cable de fijación activa que se implantaba en la aurícula, que mantenía una guía a tensión y que con el paso del tiempo esa guía se podía romper y al romperse la guía pues podía hacer un desgarro en la aurícula, en la vena cava superior, en el tronco innominado. El problema del recall es que, fijaros que el grupo de pacientes afectados era altísimo a lo largo del tiempo. Prácticamente un enfermo con una QFIS iba a tener un problema con ese cable antes o después. El recall se cargó Teletronics al final. Teletronics no fue capaz probablemente de asumir ese recall.
Este recall nos enseña primero la gravedad que pueden tomar las cosas, segundo nos enseña cómo se actúa ese recall, que muchas cosas se hicieron mal, pero otras cuantas se hicieron bien. Primero se hizo un registro que agrupaba a la gran mayoría de pacientes, 34.000 pacientes incluidos en el registro, y yo creo que se pusieron más de 37.000 electrodos de la QFIS, con lo cual tenemos una información muy buena de lo que pasó con los pacientes. Lo malo es que también se hizo un estudio clínico prospectivo que intentaba ver con fluoroscopia cuál era el estado del cable, y cuando luego analizaron qué es lo que pasó con las muertes, con los taponamientos pericárdicos, con los derrames pericárdicos, pues prácticamente la escopia no sirvió para nada, no anticipaba qué cable se iba a romper, con lo cual se creó una sensación muy de pánico y se extrajeron muchos electrodos a QFIS, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Fijaros que en números absolutos hubo 6 muertos. Todos los muertos importan, pero de 34.000 se murieron 6 pacientes y esto acaba con una compañía. O sea que, bueno, hay 16 grados de 19 pacientes con taponamiento pericárdico, que se puede evacuar y no produce la muerte, se producen 5 casos de derrame pericárdico sin taponamiento, 3 casos de perforación auricular y pericarditis, unos números que son para 35.000 enfermos que recibieron el cable tampoco muy altos. Y una de las cosas que se aprendió con el recall de la QFIS es que cuando nosotros sobreactuamos casi causamos más daño que el cable, ¿no? Y estos son el número de muertes que hay en este registro prospectivo que se fue haciendo con estos cables. Fijaros que se murió un paciente de 619 casos de explante. En el registro mundial se murieron 15, más de los que mató el electrodo se murieron cuando intentando extraerlo, cuando se hizo por técnicas intravasculares, y 2 se murieron cuando se explantaron por toracotomía. Esto nos lleva a la reflexión de que a veces sobreactuar es peor que el propio recall. Otra reflexión que me lleva a mí es que fijaros que los números de hacer una toracotomía son siempre peores. Bueno, a veces cuando nos planteamos una extracción de un electrodo por un recall o por una endocarditis, muchos tenemos la tendencia de mandárselo al cirujano. Esto es problema del cirujano. Los cirujanos matan mucho más que nosotros. Parece que ellos tienen licencia para matar, pero los datos que tenemos son claramente así. Cuando nosotros nos encargamos de la extracción de cables, los datos, digo nosotros, los electrofisiólogos, los datos sistemáticamente son mejores. Y a veces nosotros no queremos ver el problema y se los mandamos a ellos. Bueno, con el QFIS también aprendimos que habría que estratificar a los pacientes antes de decidir qué hacer. Sabíamos que evidentemente la extracción de electrodos producía más complicaciones cuanto más tiempo llevaba de implantado el cable. Cuando ese implante era menor de 1 año teníamos un 2,4% de riesgo de complicaciones, cuando era de más de 5 años aumentaba hasta el 6,5%. Y se hicieron una especie de asunciones sabiendo que las mujeres tenían más riesgos durante el implante, que los jóvenes tenían más riesgo de rotura del electrodo a más breve plazo, y se crearon una serie de parámetros, en principio, tendentes a ayudar para tomar decisiones de forma individualizada, que yo creo que es lo que hay que hacer ante cualquier recall. Bueno, el siguiente recall, el primer recall de la era moderna, por decirlo así, fue este recall que tuvo Guidant con las baterías de las Ventag Prism y algunos otros de sus dispositivos. No era realmente la batería, era que fallaba el aislante interno de uno de los electrodos que iba a la batería. Eso podía hacer un cortocircuito interno y el desfilador tuviera que dejara de funcionar. De este recall también aprendimos mucho porque este lo detectó Guidant bastantes meses o años antes de comunicarlo. Afectaba a muy poquitos pacientes, entonces los ingenieros pensaron que estaba dentro de los rangos que ellos manejaban de tolerancia, de fallo de cualquier cosa, y sencillamente no lo comunicaron. Cuando se murieron algunos enfermos, los médicos pusieron un poquito el grito en el cielo diciendo que eso no podía ser. No podía tener una compañía información de que algo podía ir mal, aunque afectara a muy poquitos, y eso no ser público. Se hizo mucho ruido con esto y con eso se hicieron varios editoriales y se aprendió que probablemente el sistema americano, que probablemente es el menos malo del mundo, de seguimiento de dispositivos era mejorable. Teníamos que intentar hacer un esfuerzo por mejorar el seguimiento de los dispositivos una vez que estaban en el mercado. Había que hacer registros, había que hacer bases de datos. Esto mejoró mucho el seguimiento de la base de datos MAO, de todas esas cosas. Y a partir de este recall, aprendimos a hacer un poquito, o aprendieron los americanos a hacer las cosas mejor. También, respecto a este, se
publicaron distintos algoritmos de decisión, siempre basados en una decisión individual, unos más o menos más o menos complicados, con números más o menos complejos, otros más sencillos, como este, que se veían los desfibriladores en función si tenían taquicardia o no, si habían tenido en prevención primaria, es antiguo, es del 2006, por eso cree todavía en la alternancia de la onda T. Pero bueno, hacen algoritmos un poquito basados en el paciente. Es decir, que los médicos no tomamos decisiones con respecto a los recalls. Los médicos tomamos decisiones con respecto a Juanito Pérez. Yo creo que es un concepto que tenemos que tener porque a veces hemos tomado decisiones que afectan a muchos y no es muy aplicable, y cuando uno hace una decisión a grupo de pacientes, en algunos generalmente se equivoca. Bueno, en Virginia, en Richmond, el grupo de electrofisiólogos y cardiólogos que seguía a estos pacientes intentó aplicar uno de estos algoritmos, ¿no? Estados Unidos hacen una especie de criterios de decisión y luego ven qué es lo que ocurre un tiempo después con sus propios algoritmos. Y ven que, a pesar de haberlo hecho ellos, haberlo consensuado, al ponerlo en práctica, sobreactúan. La situación en nuestro país probablemente es muy heterogénea. Hay gente que sobreactúa, hay gente que actúa, más o menos como tal, y hay gente que infractúa. También a veces tenemos criterios de decir, es un recall, bueno, son muy pocos, no pasa nada. O ya vendrán o ya tendrán tal. Yo creo que ni una cosa ni otra. Hay que hacer un plan general para todos los pacientes, pero luego hay que tomar decisiones basadas una a una con lo que encontremos. Meter la cabeza debajo del ala tampoco es una cosa que podemos hacer. Fijaros que los de Richmond sobreactúan siempre, es decir, cuando ellos su algoritmo les decía que no había que recambiarlo, no lo recambiaban. Perdón, no lo quitaban. O sea, si el algoritmo decía mantente quietecito, en algunos casos ellos lo quitaban, pese a ello. O sea, había discordancia en los dispositivos que quitaban. Les habían decidido previamente que no iban a hacer nada y, sin embargo, al final lo hacían. Sobreactuaban. Bueno, de los recalls en vigor, probablemente el primero que surge con importancia es este, es el recall del Spring Fidelis, un recall que ha pasado del dispositivo al electrodo, un problema de aislante, como no es un problema bastante serio, da sobredetección por ruido, choques inadecuados, un problema muy importante que hay muchos artículos en la literatura. Probablemente los mejores datos vienen de Canadá. En Canadá siguen 6.000 y pico electrodos del Spring Fidelis, de los cuales han tenido que revisar 468, la mayoría por fractura del electrodo, un 66%, por depender del marcapasos un 2,6%, en el tiempo en el que se hace un reemplazo o un upgrade 8,7%, por prevención secundaria un 3,2%, por elección de paciente un 2,3% o por infección un 6,2% de casos. O sea que revisan aproximadamente un 5% o retiran de sus electrodos cuando comunican estos datos en el 2010. Ahora van a publicar un seguimiento mucho más largo a mediados de este año. Ellos lo que ven es que tienen bastantes complicaciones tanto cuando hacen una actitud agresiva o una actitud conservadora, ¿no? El número de muertes, afortunadamente, que tienen es bajo, solo tienen una muerte en cada grupo, un 0,4%. Creo que en esta gráfica se va a ver mejor. Pero el número de complicaciones totales es de un 19,8% cuando deciden extraer el electrodo y solo de un 8,6% cuando deciden abandonarlo. Las complicaciones son severas, son parecidas en los dos grupos, pero son bastante más importantes las complicaciones no severas cuando se deciden a actuar sobre los desfibriladores. Yo no me resisto a poner un caso. Este es un caso de un recall que recibimos nosotros y que muestra un poquito lo que no se debe hacer. Este es un enfermo que lo implantamos el desfibrilador nosotros hace mucho tiempo, lo perdimos en el seguimiento, fue a otro centro, estaba afectado por uno de los recalls. Entonces, pues le llaman urgentemente del hospital donde están haciendo el seguimiento, interrogan el dispositivo, ven episodios que luego revisados son sobre detección de T, no hay ningún problema con el cable, sin embargo deciden cambiárselo. Se lo mandan a los cirujanos y el resultado final es este. Dejan una bobina adentro después de hacer una extracorpórea. Intentan quitar el cable se rompe, al final le hacen una extracorpórea al cliente y el cliente se queda con la bobina dentro. 3 meses después tiene una endocarditis y una verruga sobre la aurícula derecha. El cirujano dice que la bobina no la ve, no la quita porque no la ve, porque está todo metido y le da miedo desgarrar la aurícula, entonces no se ve. Cuando tiene una endocarditis, entonces nos lo mandan a nosotros. Entonces nuestros cirujanos nos dicen que verdes nos han segado y que nos apañemos como podamos. El problema de nuestros cables es sacarlo y muchas veces cogerlo, y nosotros nos pasamos mucho tiempo, como veis ahí con un asa, para pillarlo y hacer esa parte endovascular. Pero el eco transesofágico veía una verruga, eso significa que parte de ello estaba en contacto con la sangre, con lo cual nosotros, con paciencia y una caña, conseguimos colocar eso en la aurícula para poder tirar.
Una vez que tiramos, como sabíamos que estaba muy embebido, lo que tenemos que hacer es despegarlo. Y si tiramos de ahí, rompemos y seguimos con el mismo problema. La clave en estos casos es subir la vaina y despegar como la vaina como cuando hacemos por arriba, despegarlo de la aurícula. Los vídeos corren muy rápido, pero en este caso muy rápido, hay que decir que no fue. Bueno, como veis, fijaros que la bobina se ha ido para arriba. Hemos estado empujando la vaina, empujando la vaina, empujando la vaina. La bobina se ha ido más arriba de lo que estaba. Bueno, afortunadamente al final se pudo sacar todo y sale todo con el cable, ¿no? Pero es eso de un problema que no existe y que nosotros sobreactuando hemos creado para este paciente un problema grave. Estas son las gráficas del Sprint Fidelis. Fijaros, primero que la gráfica está cortada a 0,80, pero parecía o parece que hay que ver curvas con mayor seguimiento, que al cabo de 4 o 5 años la mayoría de estos cables van a fallar. Nosotros, la verdad, y es una apreciación que hemos compartido con otros grupos, hemos tenido problemas con el Sprint Fidelis, pero parece que ya no es tanto. No sé, nos tenemos la sensación de que esto es como si hubiera parado un poquito, ¿no? Eso es. Pero bueno, hace 1 año y medio pues teníamos muchos, ahora parece que tenemos menos. Hay que ver las curvas a largo plazo. Y lo que se ha visto cuando se hacen análisis multivariables en seguimientos de grandes grupos de pacientes, este grupo que es un colaborativo entre la Clínica Mayo y 2 grupos de Minneapolis, analizan 2.600 cables en seguimiento. Bueno, pues eso no, la presencia de un Sprint Fidelis no se relaciona con la mortalidad, y la mortalidad se relaciona en factores clínicos como la fracción de eyección, la presencia de filación auricular, la diálisis, etc. Hay que decir que es un ejemplo de reacción precoz de la casa. Medtronic aquí detecta que tiene un problema de sobredetección y en poco tiempo, sobre todo para los dispositivos, nos pone un algoritmo en el mercado tendentes a disminuir los choques espurios por sobredetección, ¿no? Esto sí que es un ejemplo de cómo se debe reaccionar intentando aplicar medidas útiles. El LIA ha sido útil en detectar precoz problemas con el cable y en poder reducir choques durante el seguimiento. Bueno, los problemas para Sant-Just empiezan con la perforación, empiezan a describirse en el año 2007 y 2008 una serie de casos con electrodos que perforan un poquito crónicamente en los primeros meses del implante, perforaciones tardías, probablemente por electrodos demasiado pequeños con sobrepresión sobre el ápice del ventrículo derecho, y posteriormente llegan los problemas con el aislante. Y empezamos a hablar de externalización de conductores. Cuando el diseño que hizo Sant-Just con el RIATA es un diseño distinto, cambia el externo por silicona, pone los conductores independientes y algunos de esos cables se empiezan a externalizar. Aparece con los cables de silicona, con los RIATA de Sant-Just. La mayoría están a una distancia de unos centímetros de la bobina distal y en la zona análoga en las monobobinas, alrededor de la aurícula derecha. El 85% cuando están externalizados tienen un comportamiento eléctrico normal y la recomendación oficial de momento sobre estos es no hacer nada, cosa que no deja de dar cierta preocupación al menos. Y en las series ocurre entre un 22 y un 33%. Sant-Just también ha reaccionado a tiempo y ha hecho un registro con todos los enfermos americanos que se ha comprometido a publicar periódicamente y de hecho lo está haciendo. Como veis ahí en la gráfica, los electrodos afectados no son los más finos, son los de 8 French en vez de los de 7 French, que afortunadamente en España la mayoría de los que hemos implantado son de 7 French. Y es difícil saber cuál es la repercusión de este recall en base, pero parece que puede tener una cierta relación. Este es un análisis de la base de datos MAUDE, pero los datos no están muy claros, donde parece que puede haber una cierta relación, ¿no?, con problemas del cable que acaban en mortalidad, pero como es una base de seguimiento voluntario, no es prospectiva, no es muy fácil sacar conclusiones definitivas. Así es como se ve en la escopia. Decir que la recomendación de la sociedad dice radiografía, en la radiografía muchas veces nos los tragamos, nosotros los vemos todos en escopia. Nosotros estamos haciendo ahora un protocolo con el 12 de octubre, que es una idea de Fernando Arribas, y también con el Clínico de Málaga, de darles un choque a los que vemos externalizados y a los que no también, para ver si eso exactamente afecta la integridad eléctrica. Fijaros cómo se ve en escopia, que se ve bien. No solo hay que ver, en algunas veces es difícil porque se ve el cable como independiente del resto del cable, el conductor. Hay que hacer oblicuas para ver si está modificando la curva realmente, si no, no lo vemos. Este es uno que tuvimos que extraer porque estaba realmente roto con un liberator. Fijar cómo está fuera. Los conductores van completamente fuera de la silicona y así es como se empiezan a romper estos electrodos.
Bueno, hay algún análisis un poquito comparativo. Estos son datos de la base de datos de los veteranos americanas. 5.000 Fidelis, 1.400 Riata, 2.400 Endotac, 6.004. Como veis, aparentemente durante el seguimiento se van a afectar más Fidelis, después nos vienen los Riata y después los demás. Los demás también se rompen, ¿no? Voy a intentar recuperar un poquito de tiempo y como veis aquí, pues esto es un problema de números. Estos son, en esa misma base de datos, la tasa de fallo anual 2,08 para los Fidelis, con mucho la que más, pero el Endotac 0,16, el Riata 0,81, total de Riata 0,67. Bueno, y hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de Sanjut, hemos hablado de Medtronic, hemos hablado de Guidant. Parece que los europeos no están, ¿no? Parece que están como... no están ahí. Sin embargo, a veces las cosas no son como parecen, ¿no? Si tú te vas a las publicaciones europeas, lo que pasa es que hay muchos menos datos. Este es un estudio de Nancy. Nancy es un hospital francés, pone un buen número significativo de cacharros. Como veis, tienen por recalls afectados todas las marcas. 13,7% de Biotronic, 31% de ELA. Les pilló de lleno el Fidelis y el que más tienen 49% de Medtronic. Pero todas las casas están afectadas, ¿no? Y eso es así. Y el que no esté afectado, que no lo diga muy alto, porque lo estará. Y una de las cosas que nos pasa en España es que lo que nosotros hacemos es esto. Esto es una carta que llegó justo unos pocos días antes de venirme yo para acá, y es que lo que nos manda el Ministerio. Nosotros, cable que sacamos, desfilador que vemos un problema, carta que mandamos, report que hacemos al Ministerio. Hace unos años en Salamanca invitamos a alguien del Ministerio a hablar de esto, a ver si podíamos hacer un registro, dar más datos. Dijo que tenía 9 casos en el año, que se publicaban muy pocos, de esos 7 eran nuestros. Y sí que es verdad que lo hacemos, pero el feedback que tenemos es este otro. ¿Lo veis ahí? No sé si se ve muy bien, pero en la carta dice que recibida su comunicación del paciente, vamos, del número de serie, le comunicamos que, 2 puntos, cortapega de lo que dice la industria, del report que nos ha mandado antes Biotronic. Y eso, cualquier casa pasa lo mismo. Cortapega, pum, acaba ahí, dice, muy atentamente, esto tiene un número de referencia. Punto. Es decir, lo ha recibido, le ha puesto un número, le ha puesto un sello, ha tardado 3 meses en hacer eso y lo ha archivado. Fin. Ese es el feedback. Con eso, cuando te pasa la primera vez, yo entiendo que nos reportemos. Pero claro, así nunca tendremos nosotros nada. En conclusión, y para terminar, que me llevo con el tiempo, el recall es un problema frecuente del que no parece que nos podamos librar fácilmente. Lo tuvimos, lo tenemos, lo tendremos. Esperemos que cada vez menos y cada vez menos grave. Afecta a todas las compañías y ya he dicho yo que el que no crea que no está afectado, que no hable muy alto por si acaso. Que no tratamos recalls, tratamos a pacientes y eso es 1 a 1 y que tampoco podemos esconder la cabeza bajo tierra y decir son muy pocos, ya llegarán, porque alguno se nos morirá por el camino. Que tampoco podemos decir los voy a quitar todos, porque alguno lo mataremos nosotros, que casi es peor. Que pese a lo que he dicho, hay que intentar informar al Ministerio, porque si solo mandamos unos pocos cartas, pues ellos pondrán un numerito y ya está. Si ponen 200 numeritos, a lo mejor empiezan a preocuparse y a ver el problema. Y que quizá, como las cosas son así, las carencias son así, quizás, y eso es un reto que le mando yo al doctor Moya, quizás ha llegado el momento de que iniciemos nosotros un registro nacional, porque si no, nadie lo va a hacer. Y eso es todo. Muchas gracias. Thank you very much, Ignacio. Please join us, and the same is for Joaquin. Please come to the podium, have a seat. Ángel. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia? Bien. Yo si no, quería hacer una primera pregunta a Julián, y es que lo que sí es cierto, y ha salido poco a la percepción, pero especialmente en prevención primaria, las guías ahora repiten recomendaciones basadas en estudios hechos hace aproximadamente unos ahora 8 o 10 años. Y la impresión que se tiene, o que se puede tener, o a lo mejor no, es que la población está cambiando un poco. Han cambiado un poco los pacientes, han cambiado un poco los tratamientos, y uno un poco tiene algo la impresión de que probablemente las cifras reales en el momento actual no sean exactamente las mismas. Entonces, mi pregunta es si estas guías siguen siendo válidas, si habría que hacer de nuevo estudios en la población actual. ¿Cómo lo ves tú esto? Hombre, yo veo que, claro, tienes razón, porque de hecho las guías son criticables. Ahora mismo tenemos 2 guías en Europa,
puede que haya más, pero las guías NICE y las guías de la Sociedad Europea de Cardiología no son iguales, como todos sabéis. Las guías NICE son unas guías más restrictivas, son unas guías de mínimos con las que yo creo que es muy difícil estar en desacuerdo. Muy difícil estar en desacuerdo. Si tú tienes dinero y tienes medios suficientes, está claro que las guías europeas tienen una serie de indicaciones que están refrendadas hasta donde están refrendadas científicamente. Son discutibles. Y hay personalidades de las arritmias, por ejemplo, en España, donde son capaces de discutir algunas de las indicaciones actuales de las guías clínicas de la Sociedad Europea de Cardiología. Pero yo creo que las guías NICE son guías de mínimos, ¿no? Entonces, claro, las guías, el problema es que lo ideal sería que estuvieran continuamente actualizadas, pero eso es inviable, eso es imposible. Cada vez que se hace un estudio con desfibriladores o con resincronizadores, etcétera, el despliegue de medios que se necesita es bárbaro. Quizás, y yo espero, la investigación pueda pasar otra vez a organismos públicos y no depender únicamente de las compañías. Sabéis que en Estados Unidos inicialmente la mayor parte de las investigaciones estaban en empresas públicas de salud, luego han sido las compañías privadas y están intentando recuperar la investigación. Ahora, con los medios técnicos, yo espero que haya una especie de investigación estilo Wikipedia en la Sociedad Europea, plataformas de comunicación que permitan tener registros de buena calidad y que nos digan exactamente qué es lo que estamos haciendo y se pueda modificar un poco las guías clínicas, ¿no? Entonces, resumiendo, yo apoyo las guías NICE, creo que las guías europeas pueden ser criticables en algunos aspectos, pero no me olvido del problema fundamental, es que incluso hay muchos pacientes, seguro en España, que cumplen los criterios de las guías NICE y no nos llegan. Esos son los que me preocupan. Julian, if I correctly understood or followed your presentation, your questionnaire was addressed to a member of the arrhythmia group, right? So have you done the same for cardiologists or general medicine practitioners? No, I would like to do that, but I think it's a good idea. The key issue there. I think that what they do think about the therapy that we implant, because I think everyone is willing to implant once they get the patients, but the problem we have here, not only Spain, but in many others, is really the referral. So the referral is the biggest obstacle to the proper selection of the patients and the proper implantation number. I think that is a very good point, and I believe that we need to transmit to the rest of the physicians our thinking about the efficacy of the defibrillator, because I am convinced that they don't understand or don't believe, and this is an important part of the problem. And we, as the Spanish Arrhythmic Association, I think that we have this kind of things to do, because sometimes we are only thinking about arrhythmologists, and all the arrhythmologists understand perfectly the guidelines and can criticize, okay, but they understand and the majority accept the guidelines. But when you try to transmit this to the general physicians, this is another problem. The other question is about ICD versus CRTD. I don't know what is the feeling of the other people here on the panel, so whether we should only hit ICD or probably say, because that probably the acceptance of CRTD, which also means primary prevention in many cases, may be higher, so to go for CRTD rather than for ICD in the public awareness or in the presentation of a therapy. Well, everybody can answer that, but my opinion is that CRT is a good marker
of the rate of CRT implantations is a good marker of the quality of the medicine. Only CRT. So because of that, I saw the data coming from United Kingdom, for example. The proportion of CRT pacemakers is higher as compared with our proportion. Because to implant a CRT, you need the knowledge, of course, that you believe in the efficacy of the technique, but you need the skillness and make the effort, and at the end, it's cheap. It's cheaper as compared with CRT defibrillators. So I think it's a good marker of quality of cardiology, in my opinion. Let me make a last question to you. I agree in the concept that the number of procedures for center is a measure of efficiency, but you compared Spain with other European countries, and probably you look, as a general, in all Spanish hospitals, the number of procedures, ablations, ICT implants, is lower. And probably this is due to our system that perhaps is different. Our public hospitals, probably they close earlier or thing, but all the labs have a lower rate of procedures by center. So it is difficult to use the same threshold for all Europe, because if you apply this, probably we had to close half of the centers in Spain. So how to compare this between different countries in Europe? Well, this is a good point. I would like to give you a different example of France. Geographically speaking, is the same one. They have the same geographic challenges, but certainly has a much higher number of ablation done per million inhabitants. Italy, compared to Spain, I think our healthcare system, the Italian one and the Spanish one, is very similar, because you have a very, say, socialistic system where everybody can get everything, which is, and paying, I would say, from taxes or from taxation, rather than from own pockets or from insurance company. And still, you see the huge difference. So Germany, it is probably maybe a different reality, but I think that is mostly is related to, on one side, how present the national working groups have been in the country, how vocal they have been in the country, but also how much, obviously, the DRG system has motivated and has changed. Because in Italy, the huge increase in the number of implantation, the ablation, and so far and so on, has been related to the DRG introduction. As soon as the hospital understood that by doing electrophysiology, you can make money out of these, then suddenly the situation changed. So meaning that the hospital was requiring and was creating a very efficient referral system. So this was really the key around that one. And indeed, in Switzerland, where we have the introduction of referral system, of DRG, is the same situation. So we have an explosion because the hospital now is advocating and is promoting the therapy for you, instead that you are going to promote the therapy. And this was in Germany, it was the same. In the Nordic country, it's the same. So, and this is also a political decision at the end, where you want to bring your money. Okay, thank you. I think that this is very interesting, but we have to stop here. Gracias a todos por haber estado aquí, a los ponentes, y os emplazamos a las 11:30 para empezar con la discusión del cierre de Orejuela y luego pasar al caso en directo. Muchísimas gracias.